Son algunos de las actividades, es parte de lo que ha hecho nuestro hermano Aníbal Mauricio Dajei, y su influencia es palpable, en la República Dominicana. Su trayectoria es reconocida, no solamente en la República Dominicana, sino en todos aquellos países donde nuestro hermano ha predicado. Él siempre ha tenido un lugar muy importante en nuestro corazón por haberle conocido y por mantener una amistad, una hermandad hermosa en nuestro Señor Jesucristo. Así es que es una bendición tenerle con nosotros ahora predicando para nuestra congregación. Hermano Mauricio, bienvenido, una bendición volverle a ver, ahora escucharle de la palabra del Señor, que el Señor le bendiga. Adelante, hermano Mauricio, Dios le bendiga. Amén. Muchas gracias a todos y a todas, bienvenidos a este encuentro. Para mí es un gozo grande poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Este es el lugar donde resido, así que tienen en Santiago de los Caballeros, República Dominicana, un lugar donde llegar. Somos la gran familia de la fe en Cristo Jesús. Estoy muy alegre de poder compartir con ustedes en esta mañana. Ustedes ven que Saturnino y yo tenemos una relación muy estrecha. Así fue con Victorino, con Joel Esparza, con David Esparza, con Juan Pablo Yalaupari, muchos, Miguel Aguilar, tantos hombres de Dios dedicados a su servicio. La obra de Dios, la obra de Cristo se presenta como un ejemplo y un estímulo para soportar los padecimientos más severos. Hoy vamos a hablar el tema esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, basado en la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 12. Pero obviamente hay que hacer una introducción y sobre todo recordar quién fue Pedro, el escritor de esa carta. Pedro está escribiendo ahora a lo que es la iglesia en este segmento de el Asia Menor, que es una iglesia que sufrió fuertemente, tuvo un padecimiento grave por la persecución. Así que él escribe a iglesias ubicadas en el Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia, el Asia Menor, como conocemos, Bitinia, esos lugares. ¿Y qué es lo que pasa con todo esto? Esto es un preámbulo para poder entender más fácilmente lo que el apóstol nos presenta a través de sus dos cartas. Como sabemos, Pedro es un judío convertido al Señor con una presencia extraordinaria en la iglesia, porque el hombre que estuvo el día de Pentecostés ahí al frente de algo tan novedoso, tan extraordinario como es la instauración de la iglesia, ustedes se imaginan qué tremendo, pero a él lo habíamos conocido antes cuando andaba con Jesús, que de ser un pescador se convierte en un predicador de la palabra de Dios, y más allá de eso, ¿qué es lo que recordamos? Que saca su espada cuando van a aprender a Jesús. Entonces Pedro era un hombre impulsivo, de ímpetu, pero un hombre que no se quedaba tranquilo. Así que partiendo de eso, hay para mí en esta ocasión también eh, presentarles dos o tres términos que utiliza el apóstol Pedro. Yo uso dos versiones de la Biblia para poder manejar con el lenguaje más simple que se pueda lo que vaya a presentar. Entonces, a partir de ahí que podemos entender mucho más fácilmente la palabra de Dios. Hablamos de la versión Reina Valera y también de la versión Holman que yo uso actualmente, que es una Reina Valera contemporánea, le llaman, por la terminología. Así que
debemos entender este texto, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios. Pero es un versículo y si lo extraemos quizás no nos dé toda la información, por lo tanto debemos con calma, después de leer el capítulo 3 de la segunda carta de Pedro, el capítulo completo, para poder entender con más facilidad todo esto. Es un énfasis en ese versículo 12, en donde hay palabras claves para entender lo que está pasando. Como ustedes ya me escucharon, hablamos de que el apóstol Pedro estaba hablando a la iglesia en Capadocia, en Asia. Esas iglesias tenían un problema gravísimo que era la persecución. La persecución a los cristianos era muy fuerte. Y él, que era judío, está escribiendo a iglesias gentiles. ¿Por qué? Porque la gran familia de la fe diluye lo que tiene que ver con las ubicaciones geográficas. Nos convierte en cristianos, nada más. Entonces, ahí está la importancia de esto. Por eso yo les decía que la obra de Cristo se presenta como un ejemplo, y el apóstol lo enfatiza, un estímulo para soportar los padecimientos más severos que estaban viviendo nuestros hermanos en esa región. Al hacerlo así, la doctrina y las prácticas cristianas se unifican y todos se convierten en una sola cosa. Aprendamos algunos términos para entender mejor y más fácil esto. Despertar. Todos sabemos qué es despertar, porque cada día despertamos. Es hacer que alguien deje de dormir o interrumpir el sueño por sí mismo o por otra persona. Animar, que es infundir ánimo, fuerza o además energía a alguien para que haga algo, lo resuelva o emprenda algo. Intachables, que están perfectos, que no admite ni el más mínimo reproche, sin mancha, es impecable, decente, correcto. Un término que a mí me gusta mucho, impoluto, pulcro, irreprochable. Pero además nos habla de burladores. Este es un término que no lo entendemos muy bien, a menos que uno haya profundizado en el griego para encontrar que es una burla o una broma, pero además en el griego se refiere a hombres seductores y engañadores de mujeres que además se jactan de hacerlo. Eso es muy importante para entender lo que vamos a seguidas presentar. Y nos habla también de la concupiscencia propia, es deseo de bienes materiales o terrenos, en especial un deseo sexual exagerado y desordenado. También, ¿qué otro término es importante aquí? La blasfemia. Gente blasfema, dice el texto. Ofensa a una divinidad es la blasfemia. Insulta o además la irreverencia hacia algo sagrado. Pero también nos habla de vida santa, la separación del mal, el deseo de vivir separado de todo pecado. Y finalmente, dedicación a Dios, que pone esfuerzo, interés, constancia en un trabajo, en una actividad y en el estudio. Yo lo uso mucho con mis alumnos. Les digo que deben ser dedicados, constantes. Y ahí inmediatamente pienso en la palabra perseverar. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Por eso ahora podemos entender más fácilmente, esperando y apresurándonos para la venida del Señor. ¿Y qué más dice el versículo 12? La venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose,
serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Así habla la palabra. Es realmente importante e interesante. Tomemos algunos versículos para poder entender mucho mejor la presentación de hoy. El versículo 6. Ahí es donde podemos entender un poco más. Por eso el mundo de entonces fue destruido por una inundación. Y ahí estaban hablando, pero ustedes están esperando la venida del Señor y Él no llega. Imagínense, eso lo hemos sufrido todos. Cuando yo comencé en el Evangelio, era yo muy joven, un adolescente, y de hecho, los que no eran creyentes eran los que más nos reprochaban. Mira, tienes que vivir así, tú tienes que hacer así, ya no puedes hacer aquello. Inclusive yo jugaba béisbol y me decían, oh, qué raro. Aquí suelen decirle a los conversos evangélicos, un evangélico convertido y juega pelota, como que yo no podía jugar béisbol porque ya estaba en el camino. Así es de tremenda la manera en que se asedia a los cristianos. Entonces, todo lo que está pasando en este contexto en que el apóstol escribe es que le estaban molestando a los cristianos porque Jesucristo no venía, porque ustedes que tanto hablan, que están con esa esperanza, que el mundo de aquel entonces fue destruido por una inundación. Pero nosotros esperamos, ¿verdad? Los cielos y la tierra que ahora existen, los ha guardado Dios para el día, ¿verdad? Fuego en el día del juicio y de la destrucción de los hombres perversos, dice el versículo 7 de este pasaje de 2 de Pedro capítulo 3. Pero él nos hace énfasis en el versículo 8 y nos dice que no olvidemos. Lo voy a leer para que ustedes vean. Qué hermoso mensaje. No ignoren esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El día del Señor llegará como ladrón en la noche. ¿Ustedes han conocido algún ladrón que avise que no? Es de manera inesperada. Así es que los cristianos, las cristianas, estamos llamados ¿a qué cosa? A que estemos siempre preparados, porque no sabemos en qué momento será eso. Y nos llama a una vida que debe ser vivida en santidad y dedicación a Dios. Y ya les dije lo que es santidad. Una vida santa es separación del mal, deseo de vivir separado de todo pecado. Es un esfuerzo, es una lucha grande la que vivimos, la que hacemos los cristianos y cristianas. Tenemos que hacerlo porque somos distintos. Hemos sido lavados con la sangre de Cristo. Y además nos invita a que esperemos con ansias la venida del día de Dios. Ese día en que los cielos serán deshechos por el fuego y los elementos se fundirán por el calor de las llamas, dice la versión moderna. Y esperar con ansias la venida del día de Dios. Ese día los cielos serán deshechos por el fuego y los elementos se fundirán por el calor de las llamas. Pero nosotros no vamos a tener ningún miedo, porque según las promesas del Señor, nosotros esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva donde reinará la justicia. Esa es la gran promesa del Señor. Entonces debemos aprender muchas cosas a través de este pasaje. Pero les digo, yo pensé que la humanidad, en medio de esto que hemos vivido, esta pandemia tan fuerte, tan rápida, porque hubo muchas pandemias, pero tardaron tiempo en propagarse. Esta, en cambio, ha sido rápida.
y ha estado por todo el mundo. Ya tenemos aquí, ustedes me ven así, yo estoy hablando sin tener ningún bozal, ninguna mascarilla, ¿verdad? Pero para reunirnos presencialmente, todos estamos cubiertos, porque eso es lo que nos ha preservado y seguimos usándolo creyendo que eso es una manera correcta de preservar las vidas nuestras y la de todos los que participan en nuestras reuniones presenciales. Y entonces, aquí en Dominicana se sigue usando, pero hay mucha gente que resiste esto, que dice que se les están violentando sus derechos y así por el estilo. Entonces, lo que debemos aprender los cristianos y cristianas, que yo creí que todo esto haría que el mundo cambiara hacia la vuelta a Dios, que eso significa religión, ¿verdad? Religare, volverse a Dios otra vez. Yo creí que habría un cambio de actitud y una búsqueda permanente. En principio mucha gente acudió, nos llamó, buscó, asistió. Estábamos limitados aquí para poder asistir, teníamos un número eh, con un distanciamiento físico, etcétera, etcétera. Pero mucha gente estuvo en eso. Pero ya se ha ido perdiendo. Y yo le digo a mis hermanos en la congregación que es importante que nosotros sigamos pidiendo un avivamiento espiritual a partir de ese tiempo. Ya tenemos 18 meses bajo esta situación y queremos que antes de que finalice el año realmente podamos renovar y alcanzar a muchos. Hoy fue una mañana gloriosa, una jornada porque tuvimos 2 conversiones en nuestro encuentro congregacional. Estamos muy gozosos por ello, pero tenemos que seguir haciéndolo porque en todo el mundo necesitamos ese reavivamiento y ese reencuentro con Dios. Señores, tenemos que hacer nuestro mayor esfuerzo. No podemos permitir que nos alejemos ahora, que dejemos el camino del Señor, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios. Si el Señor no se ha manifestado, es por misericordia para la humanidad. Y nosotros no debemos estar asustados ni pensar que Él retarda como querían y se burlaban algunos, sino que nosotros tenemos la confianza porque Él nos ha hecho la promesa. Nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Y enfatiza el apóstol, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Es maravilloso cómo el Señor nos habla. Y a través del apóstol Pedro, que era un hombre que había vivido tanto, que había sufrido tanto, pero que entendía y comprendía a los creyentes, nosotros tenemos un mensaje para volver a entender la palabra y para hacerla nuestra. Necesitamos siempre estar unidos, porque si nos alejamos, si hacemos que todos esos leños estén fuera del fuego, se apagarán, pero unidos, todos, ¿verdad? Mantendremos el calor espiritual. Así que esperemos confiados en la palabra de Dios, en su promesa, y apresurémonos para ello. ¿Cómo? Haciendo lo que nos corresponde, vivir en santidad, que nuestras vidas sean intachables. Yo hablo de eso y digo que debemos vivir vidas que den un testimonio de que somos transformados, cambiados por Cristo. Y le llamo a eso vidas testimoniales, que uno no se da cuenta cuántos le están observando, cuántos le están mirando, cuántos están pendientes de uno. Pero me sucedió algo, bueno, muy tremendo.
Fue una persona que mi esposa y yo estábamos en un supermercado, se acercó a nosotros y nos dijo, ¿ustedes son Aníbal y Marta? Sí. ¿Y tú quién eres? Me dice, es que yo soy un chiquillo, un hombre ya grande, pero yo fui un chiquillo que vivía frente a su casa y yo los conocí y los vi. Yo vivo en Estados Unidos ahora, tengo muchos años allá, pero los vi y dije, pero esos son ellos dos. Generalmente Marta y yo andamos juntos. Entonces me dice, digo yo, bueno, yo no sabía de esa persona, de su existencia ni nada, pero ellos están mirando a uno. Eso es lo que pasa, que la vida tiene que vivirse con un testimonio, una consonancia entre lo que decimos y hacemos, la manera en que vivimos y cómo nos comportamos. Por eso nos habla de ser intachables, sin mancha, una vida santa y finalmente dice dedicada a Dios, que se esfuerza, que se interesa, que es constante en un trabajo, una actividad, en el estudio, pero nosotros en el camino del Señor. Yo he decidido que seguiré hasta el fin de mis días o hasta que el Señor se manifieste nuevamente. Y espero que todos ustedes que están compartiendo esto hoy también digan eso. Seguiré en el camino del Señor hasta que parta yo o hasta que el Señor se manifieste, no importa, porque la victoria está garantizada por Cristo que venció la muerte. Cristo la tumba venció y con eso todo ha sido dejado de lado. Concluyo diciéndoles, hermanos y hermanas, vengan ustedes que ya están en el camino a esa entrega, a esa estrecha relación con Dios. Tienen que acercarse y empoderarse de lo que la palabra de Dios nos está pidiendo, que despertemos, que nos animemos, que vivamos intachables, sin mancha, una vida santa dedicada al Padre y con viviendo vidas testimoniales con las cuales a nosotros también daremos a conocer lo que es su palabra y sin que digamos nada, nada más con nuestra manera de conducirnos, de vivir, estamos predicando y a muchos hemos logrado traer a los pies de Jesús porque hay una constancia, una consonancia entre lo que hacemos, lo que vivimos y lo que predicamos. Gracias por esta gran oportunidad de permitirme compartir la palabra de Dios y yo estoy a sus órdenes para compartirla en muchas otras ocasiones. Que la gracia, la paz del Señor Jesucristo continúe con nosotros. Gracias por permitirme compartir con ustedes. Bendiciones. Amén.